tema para hoy es reconstruye tu casa como Nehemías. Estamos viendo este mes, aprendiendo sobre Nehemías, que llegó a reconstruir los muros de Jerusalén. Y hoy compartimos este tema, reconstruye tu casa como Nehemías. Amén. Gracias, bendiciones, que Dios tomen asiento, Dios nos bendiga en este hermoso tiempo. Gracias, gracias. Hoy vemos casas llenas de cosas, pero vacías de la presencia de Dios. Casas con pantallas, pero sin oración. Salas con wifi, pero sin diálogo. Habitaciones privadas y corazones divididos. Aún en la mesa, todos con su celular. Y eso en muchos hogares. Muchos vienen a la iglesia, oran, pero en la casa se quedan callados. Se levantan paredes, pero no se están levantando altares. ¿Y qué pasa cuando no hay altar en la casa? ¿Qué sucede cuando no hay altar o no hay un devocional o hay tiempos de orar en familia? Estamos hablando de altar. El enemigo entra, las emociones mandan y el propósito se pierde. Pero hoy quisiéramos compartir lo que hay esperanza. Hay esperanza porque Dios está buscando a un Nehemías. A un Nehemías, alguien que se levante y diga: mi casa no será más ruina espiritual, será altar vivo para Dios. Hermano, tú no necesitas saber mucho. No necesitas saber mucho, solo necesitas volverte al Señor, restaurar el altar y encender la llama del altar, o sea, de la presencia de Dios. Aquí en Nehemías, capítulo 1:4, en la que hoy meditamos, cuando él recibió la noticia cómo estaba su pueblo, cómo estaba Jerusalén, dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. O sea, levantó su altar a solas con Dios. No puedes vivir en libertad si tu casa espiritual está en ruinas. No puedes conquistar si primero no reconstruyes lo que fue destruido por el pecado, la negligencia o las heridas del pasado. Aquí Nehemías no comenzó con piedras, empezó de repente con lágrimas, oración y propósito. Así que antes de levantar los muros, hay que levantar un altar de intercesión, un altar donde haya tiempo para orar, leer la palabra del Señor. Así que Dios te llama a reconstruir tu hogar, no solo con ladrillos, sino con fundamentos espirituales y firmes. Tu familia no necesita solo paz, necesita la presencia de Dios. No basta con tener paredes, se necesita un altar encendido. Nehemías no lloró por su pueblo, o lloró por su pueblo. Muchos, hoy te toca a ti llorar por tu casa. Nehemías intercedió antes de actuar. Tú ora antes de intentarlo.
Nehemías levantó muros visibles. Tú levanta muro de fe, oración, unidad. Porque la presencia de Dios da libertad. Dios dice, donde está el Espíritu, hay libertad. En tu casa necesitamos más la presencia de Dios. Porque donde está el Espíritu de Dios, ¿qué cosa hay? Hay libertad. Queremos ver 4 puntos acá importantes. ¿Cómo reconstruir? ¿Cómo reconstruir el hogar, la casa? Número 1, siente el dolor de lo que falta y tráelo en oración a Dios. Siente dolor, lo que está pasando, y tráelo en oración. Nehemías 1:4 dice, lloré, ayuné, lloré. ¿Qué cosa hizo? Le causó dolor que su gente, su familia, su pueblo, su ciudad esté destruidos sus muros. Es como que la casa sin paredes. Y dice que lloré, ayuné, lloré. Aquí vemos que Nehemías no fue indiferente, le dolió ver a su pueblo sin altar, sin protección, que no esté la presencia de Dios y que no estén protegidos de cualquier situación difícil que pueda suceder. Ese mismo dolor sienten muchos padres, madres, hijos. Pero el asunto es que su dolor lo llevan a lugares equivocados. De repente a lamentarse, de repente a hablar mal del esposo, qué mal está, hablar mal de la esposa, qué mal está, hablar del hijo, qué rebelde que está. Lo llevan al lugar equivocado, esa ruina que hay en la casa. Pero en lugar de llevarlos al lugar equivocado, llévalo a la presencia de Dios. Si te duele el ambiente de tu casa, el ambiente que está pasando a alguien en tu casa, no explotes. No explotes con tu esposo, no explotes con tus hijos. Explota en clamor delante de Dios. Haz un tiempo a solas. De repente apaga el celular, llora delante de Dios. Un joven daba testimonio y dijo, mi papá nunca me hablaba de Dios. Hasta que un día lo vi llorando sobre su Biblia. Estaba llorando sobre su Biblia y estaba orando por sus hijos. Desde ahí comencé a escucharlo. Desde ahí comencé a oírlo. Porque sus lágrimas que estaba botando no era por él, era porque sus hijos puedan ser sensibles a la voz de Dios. Ahora Dios dice, clama a mí, yo te responderé. Jeremías 33:3 y Nehemías 1 del 5 al 11 nos habla lo que hizo Nehemías. Oró, confesó los pecados del pueblo, le recordó las promesas, le dijo, Dios, tú dijiste que si tu pueblo te dejaba, tú los ibas a dejar. Iban a ser esparcidos por toda la tierra. Pero si tu pueblo se volvía a ti, tú te ibas a volver a ellos. Entonces él estaba haciendo recordar sus promesas. Y él le pidió dirección. Yo me voy a levantar, voy a ir al rey. Y le voy a pedir permiso para ir
y reedificar los muros. No se quedó ahí orando, se involucró. Así que un altar no es un mueble, no es una silla. Un altar no es una esquina donde tú pones. Un altar es una actitud diaria donde se ora juntos, se lee la palabra, donde se perdonan, donde cantan, donde agradecen. Porque Dios está ahí. ¿Cuánto lo creen? No se trata cuánto tiempo vas a pasar. De repente, en mi tiempo, mi papá hacía sus devocionales todos los días. Entre las 4 o 5 de la mañana ya estamos en ese altar. Y eso realmente da libertad. Y algunos lo hacen una vez a la semana, es decir, con la familia. Así que no se trata de cuánto tiempo, se trata cuán comprometido estás con restaurar los muros de tu casa. Porque la Biblia dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo. Ven, hijo, vamos a hablar de Dios. Cuando ya dices vamos a hablar de Dios, o vamos a orar, o vamos a leer la Biblia, estás diciendo, cuando están 2 en mi nombre, ¿qué va a pasar? Ahí estoy yo. Él no dice vamos a hablar de la vecina, no, vamos a hablar de Dios. Cuando dice vamos a orar a Dios, entonces cuando alguien se reúne en mi nombre, allí estoy yo. Siente dolor de los que falta, de lo que está faltando, y trae una oración. Toma la iniciativa, aunque seas el único, aunque estés solo. Comienza a orar por los integrantes de tu familia. Y si se reúnen, ora con tu pareja, ora con tus hijos. Aunque te miren raro, Dios necesita una multitud, necesita tu fe. Amén. Dile, las cargas de mi familia no lo llevaré a lugares equivocados, lo llevaré a la presencia de Dios. Número 2, reconoce que parte del altar está destruido. ¿Qué parte del altar está destruido? Y comienza a edificarlo. Nehemías 12:13 dice, y salí, cuando él ya estaba en Jerusalén, salí y inspeccioné los muros destruidos. Comenzó a mirar, comenzó a observar, no le decía a nadie, todos estaban durmiendo, él estaba viendo todos los lugares que estaban destruidos. Así también muchos quieren ver cambios en su familia, pero no revisan cómo está el altar. De repente cambian el mueble, cambian el cuadro, pintan la casa, ordenan la casa, la casa está brillando. Pero hay un punto importante: ¿cómo está el altar? ¿Está la presencia de Dios ahí? Entonces uno tiene que ver, ¿desde cuándo no oran juntos? ¿Cuándo fue la última vez que se habló de la palabra en la casa?
Haz una inspección espiritual. Estamos hablando de la parte espiritual de tu casa. ¿Qué parte del altar se apagó? Se apagó la oración, se apagó la unidad, se apagó el perdón. Sí, estamos resentidos el uno al otro. Se perdió la obediencia, no hay obediencia en la casa. ¿Qué es lo que se ha perdido? Dios dijo en Levítico 6:13, Él recomendó y dijo que el fuego arderá continuamente en el altar y no se apagará. ¿Qué dijo? Que el fuego del altar arda continuamente y nunca se apague. Estamos. Compartíamos la semana pasada de que tu altar personal debe estar encendido, pero hoy quisiéramos ver que en tu casa el altar, el lugar donde te reúnes para orar, para hablar de Dios, esté encendido, porque donde está un altar, ahí baja la presencia de Dios. Y decía que el altar nunca deje su llama de estar encendida, que la llama del altar nunca se apague. No solamente reconstruyas relaciones de estar muy bien con toda la familia, reconstruye primero el altar. Porque cuando tú oras con alguien, la oración te une con ese alguien. Si oras a Dios, te une con Dios. Si oras con tu cónyuge, te une a tu cónyuge. Si oras por tu hermano, la oración te une a tu hermano. Al final la oración comienza a romper y te acerca. No hay algo más poderoso que la oración, en la que une a la familia. Así que les dijo en Nehemías 2:17: vosotros veis el mal que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Él no llegó. ¿Y cómo están, hermanitos? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. No solamente reconstruyó las relaciones de encontrarse, sino que dice: levantémonos. Y en esta parte dice: levántate y reconstruye el altar del Señor en tu casa. ¿Estamos? El pueblo de Israel antes tiraba el altar de Dios, lo tiraba y levantaban altar a sus ídolos. ¿Y qué pasaba? La nación caía y los enemigos venían y destruían al pueblo de Israel. Cada vez que tiraban el altar y levantaban altar a otros dioses, las guerras venían y el pueblo siempre estaba fracasando. Pero cuando el altar de Dios se levantaba y los altares de los ídolos quebraban, porque venían un rey y otro rey, y cada vez que venía un rey y levantaba altar a Dios y destruía los altares a Baal, el pueblo comenzaba a prosperar. Así va a suceder en tu casa si derribas tantos altares ahí. ¿Estamos? Me acuerdo de darle un aplauso. Me acuerdo de mi esposa, que
su papá tenía un cuadro y cada mañana antes de ir se persinaba y se iba. Era su imagen, ¿sí? Se olvidaba de Dios, pero no se olvidaba de su cuadro, de su imagen. Así que un día mi esposa se bautizó todo y se armó de valor. No hagan eso porque van a armar, pero lo hizo, agarró, lo tiró, lo echó pedazos, lo echó al río que lo lleve. Y luego viene, por varios días venía y se persinaba y no se ha dado cuenta que ya el cuadro ya no estaba. Pero después se dio cuenta que ya no estaba. ¿Qué pasó? Sí, ahí estaba temblando. A ver, todo diga: destruye todo altar a otros dioses, a otros ídolos. Amén. Ahora no se tiene altares de cuadros, ahora se tiene altares en el corazón. ¿Por qué las iglesias están vacías muchas veces? ¿Por qué? Porque no es Dios el primero en el corazón. Si Dios fuera el primero en el corazón, todas las iglesias estuvieran repletas, porque Dios es el primero. Sí, entonces cuando el trabajo es primero, dejo todo porque voy al trabajo. Cuando alguien es primero, yo doy todo por lo primero. Pero si Dios es el primero, pon a Dios en primer lugar en tu vida. Miren esto, las puertas estaban quemadas. Esto representa acceso abierto al enemigo. Las puertas estaban quemadas, el enemigo entra con mucha facilidad. Cuando no hay altar en la casa, cualquier cosa se entra en la casa. Sí, hay un televisor grande sin filtro, se mete todo. No ponen filtro ahí para que sus niños, sus hijos no vean cosas que no deben ver. Hay influencias mundanas, hay confusión espiritual, hay ira, hay orgullo, desánimo que se mete en esa casa y muchas veces el corazón se enfría y la rutina nos gana. Pero cuando levantas el altar en la casa y se ora en unidad, el Espíritu Santo se convierte en el guardián del hogar. Amén. A ver, todo, cuando levanto el altar en Dios, el Espíritu Santo se convierte en el guardián de mi casa. El altar cierra puertas al enemigo y abre ventanas del cielo. Las puertas estaban destruidas y el enemigo entraba con facilidad, y eso mismo está sucediendo en los hogares. Y luego dice que los muros estaban destruidos. Esto representa la falta de límites. No hay límites en la casa. Tú has visto la ciudad tiene reglas. Pare, luz roja, de vuelta. Son reglas, son límites. Y en la casa también, cuando faltan muros, no hay límites, no hay reglas. Valores, protección espiritual. Cuando no hay altar, se pierde respeto en la casa. La esposa faltando el respeto al esposo, el esposo viceversa, los hijos con la mamá, y eso es una falta de respeto en la casa. El hijo hablándolo tú a su papá o a su mamá. Y cada uno hace lo que quiere. ¿Sí? Mire, cada uno hace lo que quiere. Cada uno hace lo que se le da, lo que cree conveniente. Se vive sin dirección ni propósito. Cuando levantas un altar, de la palabra haces que tú, o levantas tu devocional en tu casa, hacen el altar de Dios, leen juntos la Biblia, aunque sea un versículo al día.
comienzan a restaurar los muros internos del carácter, del respeto y del temor de Dios. Amén. El altar, diga, el altar. En muchos hogares hay muchas cosas hermosas, bonitas que se aprenden, ¿sí? De valores y todo eso, pero en el momento que las papas queman, valores se van a un lado, ¿sí? Pero cuando está la presencia de Dios, diga, cuando el altar se reconstruye, ¿qué va a suceder? Va a destruir al enemigo que derribó esas paredes. El altar reconstruye lo que el mundo y el pecado derribaron. Proverbio 22:6 dice: instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande no se aparte de ella. ¿Estamos? Les hablaba, yo soy fruto de esa y todos mis hermanos somos frutos de ese altar en la casa, de ese devocional. Mis padres se fueron, pero Dios ha sido el primero, siempre. Hemos tenido errores, fallas, equivocaciones, pero todos corremos a Dios, o hemos corrido a Dios. Amén. Cuando está el altar de Dios, como que hay temor que que está en la casa. Cuando está la presencia de Dios en la casa, como que hay temor. Y ese temor lo llevas. Yo he viajado por muchos lugares, me invitaban a tomar, me invitaban a eso. Y ese temor a Dios siempre estaba conmigo. ¿Sí? Que nadie te ve, que nadie te mira. No, tú sabes que Dios te está mirando. Tres, no detengas el altar. No detengas el altar de Dios, el estar orando, el estar buscando a Dios. El altar por la burla, el cansancio, la incredulidad. Muchos aquí en la casa, el cansancio te rinde, te vence. Y en la casa no te rindas por el cansancio, por la incredulidad. Nehemías 4:1-3 dice: los enemigos vinieron y cuando lo vieron edificando los muros, ellos dijeron: ¿qué hacen estos débiles? Comenzaron a burlarse de los que estaban construyendo el altar. Así que muchos han dejado el altar en la casa, han dejado el de orar juntos en el altar. Muchos dejaron de orar porque nadie los acompañaba. Dejaron de leer la Biblia por cansancio y afanes de la vida. Porque muchos, hasta sus propios familiares, se burlaban en su propia casa por buscar a Dios. Han dejado el altar. Otros porque no sentían hacerlo. Hoy no siento. Cada vez que alguien dice levantar su casa en Dios, el enemigo se va a burlar. Te va a decir: ¿para qué oras si tu hijo no va a cambiar? ¿Para qué perdonar si van a fallar otra vez? ¿Para qué servir si nadie te valora? Son cosas que nos hacen rendirnos de servir a Dios, de nuestro devocional, de nuestro altar. Levanta el altar con fe perseverante. Como Nehemías le dijo a sus enemigos: estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Buscaban una y otra manera para hacer que cese la construcción, la edificación. Pero él estaba firme y seguía adelante.
Seguí adelante, le dice, estoy haciendo una gran obra y no puedo detenerme. Aunque parezca que estás solo, si tienes altar, Dios está contigo. Si hay altar en la casa, Dios está contigo. Hebreos 10:39 de no somos de los que retroceden. Diga, no retrocedas. Y Santiago 4:7 dice, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Mantén la llama del altar aunque estés solo. Cada oración que haces en tu sala es un muro espiritual que el enemigo no podrá derribarlo. El testimonio de un joven comenzó a orar cada madrugada por su familia. Toda su familia no eran cristianos. Su madre se burlaba, su padre lo ignoraba. Un año después ambos llegaron a la iglesia llorando y ahora oran juntos cada semana. No te detengas por la burla, el cansancio, la incredulidad o por lo que sientes. Amén. Dile, no te detengas ante la burla, ante el cansancio. Sigue adelante. ¿Quién te ha dicho que tienes que sentir para orar? ¿Quién te ha dicho que tienes que sentir? No siempre se siente. Tú te has propuesto orar y hazlo y sigue para adelante. Amén. 4. Edificar y pelear. Doble esfuerzo, pero victoria segura. A ver, todo diga. Edificar y pelear. Dile que está a tu lado. Edificar y pelear. Es doble esfuerzo, pero hay victoria segura. Era tan fuerte la oposición que Nehemías armó parte del pueblo, estaban armados y otros estaban edificando. 50-50. Tú estás con la espada y yo estoy con el ladrillo. Y era más intenso todavía. Llegó un momento que cada uno tenía una espada y con la otra mano tenía el ladrillo. Peleando pero sin dejar de edificar. Peleando pero sin dejar de levantar el muro. Amén. Con una mano trabajaban y con la otra sostenían la espada. ¿Qué pasa? Si oras, pero no vigilas, si oras, pero no estás vigilando, el enemigo entra. Ahora, si vigilas, pero no edificas, te desgastas. Estás vigilando y no estás edificando. Necesitas un equilibrio espiritual, edificar y pelear. 50% edificando y 50% peleando. Toda restauración espiritual verdadera requiere esta dualidad. Una mano para construir con diálogo, disciplina espiritual, y otra mano para pelear en oración, intercesión, guerra espiritual, ayuno. No puedes edificar sin pelear. Donde hay altar, hay cobertura. Donde hay espada, hay victoria. Donde hay altar, hay cobertura. Donde hay espada, hay victoria. Levantando un altar con acción. A ver, diga, con acción, pero también con oración. Ora, pero también actúa. No te quedes orando. Ora y actúa. Perdona, pero pon límites. Te perdono, está bien, pero hay que respetar estas líneas. Pon límites. Ayuna, pero también educa, habla.
de lo que Dios dice a través de su palabra. Efesios 6:18, orando en todo tiempo y velando con perseverancia. Hijo de Dios, el altar es tu torre de vigilancia. El altar es tu torre de vigilancia y tu campo de entrenamiento espiritual. Amén. Si levantas el altar en tu casa, vas a vivir en libertad, porque donde está la presencia de Dios, donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. Hoy, como Nehemías, Dios te está despertando. Él no está necesitando arquitectos, necesita corazones dispuestos. Levante la mano los corazones dispuestos. A ver, diga, yo soy un Nehemías. Amén. ¿Cuánto dice? Yo soy un Nehemías. No importa si tu casa fue herida. No importa si tu casa fue herida, tu altar se apagó. No importa si tus hijos están lejos o se sienten que ya nadie cree en ti. Ahí está perdiendo su tiempo en la iglesia. Dios sí cree en ti. Dios sí cree en ti y te dice, comienza con lo que tienes. Yo haré lo imposible. Y lo que tienes es el altar, la oración. Nehemías entendió que nada se edifica si no se enciende el fuego del altar. ¿Estamos? El pueblo israelí entendió, si no estaba el arca, ese país era tomado por los enemigos. Pero cuando estaba el arca de Dios, el altar encendido, el pueblo de Dios siempre prosperaba. Amén. Por eso David cuidó siempre la presencia de Dios. Por eso nunca perdió ninguna batalla. Lo que cambia en una casa no es tu terapia. Lo que cambia en tu casa es la presencia de Dios habitando allí en tu casa. Una vez más, lo que va a cambiar en tu casa, ¿cuáles son? No que pongas muchas cosas, orden o terapias. Tú necesitas la presencia de Dios en tu casa. Amén. ¿Cuánto dicen? Gracias, Señor. Salmo 127:1 dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que edifican. Lucharás, pelearás y harás todo lo que sea. ¿Sí? El altar de Dios. Yo cuando era adolescente ya me estaba queriendo desviar. Como que si los otros se van para allá, van para acá. Como que ya me quería salir del cuadro. Pero mi papá tenía un secreto. De repente de mi mano, de mi vista se me escapan. Pero no se me van a escapar de Dios. Así que se dispuso a orar y ayunar por sus hijos. Y cuántas veces lo vi llorando. Y no pedía un hijo para tener a su lado. Pedía un hijo para que vaya y predique a multitudes. A ver, dile que está a tu lado. Hay hijos que Dios te ha dado. ¿Quién sabe que será el próximo hombre o mujer de Dios que Dios lo va a usar poderosamente? Póngase de pie, por favor. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que le edifican. Levante su mano, diga, amado Dios, Dios nos está hablando. Hoy el Espíritu Santo te dice, yo quiero habitar en tu casa. Pero antes de ver milagros, quiero ver el altar en tu casa.
En la Biblia habla de un hombre, Obed-edom. Lo único que hizo es ser un buen anfitrión de la presencia de Dios. Levantó altar y en 3 meses toda la nación supo que la presencia de Dios estaba en la casa de Obed-edom. No basta con venir y ir a la iglesia. Si en tu casa no hay altar, estás expuesto. Porque tienes las puertas quemadas, tienes los muros destruidos, que solamente puede hacerlo, puede asegurarte, puede dar tu protección la presencia de Dios. Solamente Dios puede darte ese muro de protección a tu casa. Pero si hoy decides levantarlo, ¿qué va a pasar? Vas a venir al culto a recargarte, pero luego irás a mantener el altar encendido de tu corazón y también en tu casa. Cuando tienes el altar encendido en tu corazón, hasta en el micro estás ahí adorando a Dios. Hasta caminando estás caminando con Dios, porque tienes el altar encendido. Vas a negociar y ahí estás hablando con Dios. Vas a tocar una puerta y ahí estás hablando con Dios que te prospere. Tienes el altar de tu corazón encendido. Pero cuando estás en la casa tienes tu devocional y tienes tiempo para orar. Pero ¿dónde te recargas cuando vienes al altar principal de la casa de Dios? Aleluya. Dios llenará tu casa de su presencia, restaurará lo perdido y hará nuevas todas las cosas. Ora conmigo. Amado Padre, hoy reconozco que el altar de mi casa se apagó. He estado ocupado, distraído o simplemente alejado. Pero como Nehemías, me duele y decido levantarme. Perdóname, Señor. Enciende otra vez el fuego de tu presencia en mi hogar. Hoy declaro que mi casa será morada de tu gloria. Restaurarás lo que está en ruinas. Y donde no había altar, ahora habrá fuego. En el nombre de Jesús. Hoy declaro en el nombre de Jesús que tus hogares, que veo hogares donde el Espíritu de Dios vuelve a entrar, habitaciones que se encienden a la oración, hijos que regresan, matrimonios que se sanan. Por cuanto el altar se levanta, el cielo desciende sobre tu casa. Tu casa será un altar vivo y una evidencia de que Dios reina en tu casa. Gracias, Señor. Dile gracias, Padre. Dele un fuerte aplauso. Fuerte ese aplauso. Tu siembra nos ayuda a seguir predicando el Evangelio, ministrando sanidad, salvación, restauración y ayuda espiritual. Con tu donación, eres un sostenedor de la obra de Dios. Nuestra cuenta BCP 191-9282-638-017. Estamos ubicados en la avenida Alfonso Ugarte, 1465, Lima. Visita nuestra página web laluz.pe.